Yo quiero empezar con algo que está no en Isaías, sino en Jeremías 17:14. Para mí es un versículo que no creo que se me vaya a olvidar, al menos de que me dé esa enfermedad que se llama el Jaime, ¿no? Dice así: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú, oh Jehová, eres mi alabanza. Les pregunto, en este versículo ¿ustedes ven la palabra servir? ¿Ven la palabra servicio? ¿Verdad que no? Pues les quiero decir algo. Detrás de todo esto está la palabra servir o servicio. Saben que cuando uno no le permite a Dios que lo sane, y vaya que hay muchas cosas que necesitamos pedirle a Dios que nos sane, ¿no? No vamos a tener elementos para servir, y cuando sirvamos a lo mejor lo vamos a hacer por motivos egoístas, equivocados. Porque lo primero es colocarnos en las manos del médico divino para que sane no nuestros sufrimientos y dolencias solamente, sino el problema de nuestro carácter, que está como torcido, tergiversado, dañado, lastimado por el diablo. Pero Dios no quiere solamente darte la bendición de ser sano, también te quiere salvar. Estas dos cosas son las banderas que debemos de vivir diariamente. Señor, por favor, sáname. 2, y sálvame. Porque la salvación no va a llegar cuando Jesús regrese en gloria y majestad, sino empieza desde hoy, es decir, esa entrega diaria que tenemos que hacer con nuestro Dios para permitirle que cambie, que me sane, que me limpie. Y luego ya estaremos nosotros en disponibilidad de servir. Porque imagínense, usted enfermo del carácter, soberbio, arrogante, orgulloso, o por el otro lado, una persona que cree que no vale, que no sirve, que nadie lo quiere, todos lo odian, pues tampoco va a poder servir. Y si sirve, va a servir como, pues que me queda, no me queda de otra. El otro, orgulloso, que no ha sido sanado por Dios, va a querer que otros le sirvan. Y el otro va a decir, sí, ¿qué tengo que hacer? Pues ni modo, no me queda otra, ¿no? Como el pueblo de Israel que vivía en Egipto y que fue esclavo. Ahí los egipcios le decían, haz esto, y tenía que hacer esto, ¿no? Pero llega un momento en que cuando el Señor me sana, me limpia, me quita el orgullo, me quita la soberbia, me quita lo lastimoso que creo que soy. Bueno, ahora estoy yo en capacidad de servir a Dios. Por eso quise empezar con este versículo, que aunque a pesar de que no me dice que yo debo de servir, me prepara para servir a Dios. Que finalmente el que vive y no sirve para vivir. Entonces esto quiere decir que hay tres cosas que me gustaría en esta mañana dejar bien claros. Número 1, y esto es muy importante, la revelación más grande del carácter de Dios vino cuando Dios tomó la forma de siervo. Porque pudimos haber visto muchísimas cosas de Dios, que es el creador, el todopoderoso, el que todo lo sabe, etcétera. Pero cuando Él viene a la tierra y se convierte en un siervo, uno se queda así, mire, pasmado. ¿Cómo el eterno, el rey del universo, deja su trono, deja su corona para venir a Belén? Tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Cómo? En ese momento nosotros quedamos impactados. Si Dios permitió que su hijo dejara las cortes celestiales y viniera a la tierra a servir, ¿cómo yo me opongo? O sea, me deja como helado y sin armas. No puedes decir que no, yo no. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a lavarle los pies a Pedro? ¿Qué dijo el arrogante Pedro, Maribel? ¿Qué dijo? O sea, tú no, maestro, ¿no? Jesús le estaba mostrando que la iniciativa la debemos de tomar nosotros, porque tenemos un ejemplo, y ese ejemplo se llama Dios. Entonces, la revelación del carácter de Dios tuvo su perfecta esencia cuando Él tomó la forma de siervo. Número 2, la salvación del hombre no ocurre en la gloria de Dios, sino en el servicio de Dios.
A ver, otra vez. La salvación del hombre, tu salvación y la mía, no ocurren en la gloria de Dios, sino en el servicio de Dios. Eso me dice entonces que debo prepararme para servir. A ver, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo se prepara una persona para servir? ¿Se pone el mejor atuendo? ¿Se pone los mejores zapatos? ¿O qué hace? ¿Qué hace para poder servir? ¿Qué crees que hace para poder servir una persona? Bueno, la actitud, la disposición, y luego me pongo en fachas. En fachas significa me pongo a la altura del servicio, es decir, no, pues yo no me voy a manchar, me voy y me meto al servicio. Entonces, Dios quiere un pueblo que no se encuentre en pedestal o un estatus de decir, a ver, trabajen, muévanse, hagan el trabajo. No, quiere que todos vayamos juntos, trabajando y sirviendo con nuestras capacidades y habilidades que Él nos ha puesto, los dones que Él nos ha puesto. Entonces estamos en el proceso de salvación porque estamos sirviendo. No quiere decir que porque yo estoy sirviendo ya me voy a salvar. Eso no quiere decir. Quiere decir que yo estoy caminando por los caminos que Dios de antemano ya preparó para nosotros. Dice Efesios capítulo 2, la salvación es gratuita, es un regalo, es un don de Dios. Pero sabes, tú eres una criatura de Dios y Dios ya preparó de antemano camino por donde tú debes de ir, que son las buenas obras. No sé si se entiende eso. Yo disfruto de la salvación. La salvación es el disfrute. Imagínate tú en esta tierra diciendo, algún día el Señor me va a salvar. Y en esta tierra vives de lo más pusilánime, triste, deprimido, afligido, acongojado, dando lástima, no sé, aislado, atemorizado, apagado, disturbiado. Entonces, espérame, ¿eso es lo que quiere Dios? Entonces Dios quiere que nosotros desde hoy empecemos a disfrutar esto, y lo podemos hacer en el servicio. Entendámoslo, porque la salvación empieza a paladearse, a sentirse, a gozarse, a disfrutarse. Ahora yo te pregunto, ¿quieres disfrutar de la salvación? ¿Sirviendo a quién? Al prójimo. ¿Y a quién más? A Dios. ¿Y a quién más? También uno mismo. Tiene que haber un equilibrio, ¿no?, en el servicio, porque de repente sirve tanto uno al prójimo que no sirve a la familia, o sirve tanto a la familia que no sirve a Dios, o se sirve tanto uno que ni sirve a nadie. Entonces es un equilibrio el que debemos de tener. El punto 3, fíjense lo que dice: el gozo de la salvación, porque vivimos en este mundo para empezar a ser rescatados, redimidos, salvados. El gozo de la salvación solo se experimenta desde la posición de ser siervos. Solo así, siervo. Entonces, ¿a qué aspiras tú cuando llegas a ser parte del cuerpo de Cristo? Fíjate, ser semejante a Dios implica entonces aprender sentaditos a los pies de Cristo. Jesús dijo en Mateo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Entonces, del capítulo 41 que estudiamos hasta el capítulo 49, pues casi llegando al 50, encontramos por lo menos 2 o 3 tipos de siervo. El primero tiene que ver obviamente con el pueblo de Israel, lo que sí se lo considera, fue un llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, y le da unas promesas que son promesas que cuando tú las lees, cuando tú las haces personales, cuando tú las sientes, en realidad te fortalecen, te fortifican, te dan como una posición de privilegiado. Es decir, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? Y lo hizo con Israel. Y déjenme les digo algo: cuando leemos el capítulo 41, nos encontramos con ese llamado especial que Dios le hace a ese pueblo Israel, pero lo llama de 2 maneras. ¿Cómo les llama? Tiene 2 nombres, y luego explica por qué los menciona específicamente con 2 nombres: Jacob e Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Jacob e Israel? Hay una diferencia abismal.
Jacob representa a un personaje que es un falso, un hipócrita, un usurpador, un engañador, un fraudulento. Si tú conocieras a una persona así dentro de tu congregación, ¿cómo lo mirarías? No solo cómo lo mirarías, ¿cómo lo tratarías? Con pincitas y de lejecitos. ¿Y saben cómo trata Dios o cómo trató Dios a Jacob? Cuando él lo llamó, cuando él hizo el pacto con él, cuando él trabajó con él, cuando le dijo: todo esto te estoy prometiendo a ti, que eres mi siervo Jacob. Porque el llamado lo hizo no cuando lo convirtió en Israel, lo hizo cuando lo llamó como Jacob. Y saben, esto a mí me deja como con la boca abierta. El trato de Dios que tiene para con nosotros es diferente del trato que nosotros tenemos con las personas cuando les damos una etiqueta. ¿Se dan cuenta? Luego Dios llamó a ese mismo Jacob y lo convirtió en Israel. Israel, su nombre representa que ha luchado con Dios, que Dios reina en su corazón. Este es el Jacob que se convirtió en Israel. Pero Dios no necesitó que él estuviera al 1000 convertido para llamarlo, para consentirlo y para decirle: no te voy a dejar. No. Y a ti, a mí nos hace lo mismo. Es decir, cuando a mí me llama, cuando a ti te llama, no te expulga o no te milindrea y dice: a ver, ¿quién eres tú? ¿Vales la pena o no vales la pena? ¿Te pongo de lejecitos porque hueles feo o qué hago contigo? ¿No les encanta la postura que Dios toma con nosotros? Porque así como escogió a Israel, como escogió a Jacob y lo convirtió en Israel, te puede escoger a ti, me puede escoger a mí. Y me puede no solo llamar, no solo me puede habilitar, no solo me puede hacer un pacto conmigo, no solo me puede prometer. Él me dice: yo nunca te dejaré. O sea, seas tú lo que seas, el problema nunca voy a ser yo. El problema, si hay algún problema, vas a ser tú. ¿Por qué? Porque Dios así es. Por eso es importante conocer a Dios como es. Dios no es milindroso, tampoco Dios es sácale punta, ni tampoco Dios es: ay, sí, mira, tú eres un farsante, un hipócrita, un falseador, tú no mereces mi consideración. Porque así lo podemos hacer nosotros como humanos en nuestra conducción. Veo a esta persona y digo: esta persona como que no, es más, ¿para qué me junto con ella? Porque es igual, se me puede pegar, o me puedo contagiar, o puedo tener algún problema. Qué bonito es saber que Dios, cuando nos llama y cuando nos promete todas estas cosas, no sé si alguien puede leerme esa promesa en donde el Señor le dice allí en Isaías 41 a Israel, y que te dice finalmente a ti, porque tú también eres el pueblo de Israel espiritual. Esa promesa contundente que dice: no tengas miedo, no temas y no desmayes. Y hay razones específicas para eso. ¿Alguien me puede leer ese versículo que está en Isaías 41? Esto es extraordinario, la manera como Dios trata a sus hijos, a este siervo que se supone que era Israel. Quien quiera tener el micrófono puede pedirlo, Juan. Es maravilloso, y esto nos alienta, nos fortifica, nos deja a nosotros en una posición de decir: yo no me voy de aquí, yo no me muevo de aquí, porque estoy en el lugar correcto. Sí, Juan. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué condiciones se pone ahí? Bueno, yo soy tu Dios, te dice, ¿no? O sea, ¿te está poniendo alguna condición para...? Nos dice nada más que nosotros tenemos que creer y que todo eso va a suceder. En esta promesa el Señor no pone condiciones. Y ya será tú que cada quien se ponga el saco o no. O sea, digo, para mí. Entonces tú dices: no, es que esto no es para mí, porque yo, pues la verdad, no me he portado bien, he andado lejos del camino de Dios, no he hecho lo que yo sé que debo de hacer. Esta promesa no es para mí. ¿Y por qué la rechazas? Aquí dice: yo soy tu Dios. ¿Él es tu Dios? Pero yo no soy su hijo. ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo que no era su hijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te convenció de que no era su hijo?
Satanás, cuando te convence de que tú no mereces la salvación, echas por tierra toda la gama de cosas que Dios hizo para que tú fueras merecedor. Acuérdense que la salvación es un regalo, es gratuito, tú tienes que hacer nada. O sea, no significa que tampoco vas a vivir toda la vida alejado de Dios y perdido, ¿no? La promesa es una realidad viviente para ti, para que la disfrutes, para que la goces, para que vivas en paz. La salvación se goza. Porque imagínate tú sirviendo a los demás presionado porque alguien me dijo, si no lo haces estás evidenciando que no estás buscando la salvación. Si tú no predicas, si tú no das estudios, si tú no ayudas a las personas que están necesitadas, si les cierras la mano, tú estás mal, tú estás yendo, no, pues entonces no lo merezco. Y tampoco merezco que el Señor me dé paz, tranquilidad y que Él sea mi Dios. Es el enemigo el que quiere quitarnos eso de la cabeza. Y voy más. Aquí en Isaías 43 y el 44 nos habla también de otro siervo, ¿verdad? A ese siervo le llama Ciro, mi pastor, el ungido, el que va a libertar, él es mío. ¿Y saben qué? Ciro era un pagano. Ciro era un persa incircunciso. No era judío, no creía en Dios, no tenía temor de Dios, pero Dios lo llamó, Dios lo usó y Dios hizo el prototipo de Ciro como si fuera Cristo. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué me habla esto? ¿De qué me habla? ¿De qué te habla el hecho de que Dios escoja a personas a las cuales tú les harías no, ¿cómo? Estos no. Y además no lo merecen. Esa es la prerrogativa de Dios. Dios llama a quien quiere, cuando quiere, para que sea su siervo. Ahora, imagínate tú que eres creyente, tú que eres de los de Dios, tú que estás con Dios, tú que levantas las manos y dices, yo estoy con Dios. Entonces eres más privilegiado todavía. Y sabes, Ciro cumplió con las expectativas de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo con las expectativas de Dios? Porque sin lugar a dudas, cuando abordemos luego al siervo sufriente que es el Mesías, cuando Cristo viene, nos da todo el ejemplo habido y por haber de lo que tú deberías ser, excepto a que tú no salvas, pero sí trabajas en el proceso de salvación. Es decir, tú puedes traer a las personas, tomarlas de la mano o abrirles el camino como Juan y llevarlas a Cristo. Nosotros no salvamos a nadie, pero sí somos mensajeros, somos instrumentos que podemos ser de vida para vida o de muerte para muerte. Porque nuestro ejemplo, nuestra vida puede servir, en nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra consagración, todo debe servir ¿para qué? Para traer a la gente a la salvación, para traer a la gente a Cristo Jesús. Y yo te invito a que leas el libro de Filipenses, creo que es el capítulo 2, donde habla acerca de lo que fue Jesús, cuando Él se entregó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de que el apóstol Pablo narra en este capítulo 2 de Filipenses el ejemplo que nos da Cristo, luego nos dice, tú y yo debemos ser luminarias en este mundo. Tú y yo debemos vivir una vida de servicio, de consagración, de entrega completa, porque así estaremos dándole la honra y la gloria a Dios. El Mesías sufriente nos dice que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Aquí no estamos nada más porque se le ocurrió a papá y a mamá aparearse y entonces tener un hijo y se acabó. No, tenemos que entender que aquí estamos porque el Señor quiere que seamos instrumentos útiles. Y saben, disfrutamos y gozamos de la salvación desde hoy, desde este momento. Y el secreto se llama sirve. Sirve en la casa, sirve en el hogar, sirve en la iglesia, sirve en la sociedad, sirve donde estés. Que el Señor te use y te use para su honra y su gloria siempre. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal
y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.